Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta transmisión. Una vez más, domingo, ya hoy estamos a domingo, ¿qué? ¿21? 20 de junio. El tiempo pasa rápido, los años se van pasando muy rápido, pero bueno, todos los domingos nos congregamos, nos reunimos por este medio para poder compartir lo que el Señor nos enseña, lo que nos va añadiendo poco a poco. Para poder edificarnos mutuamente. Sepan que cada comentario que ustedes hacen por las redes durante la prédica y después de las prédicas, los mensajes privados que nos mandan con revelación que a ustedes también el Señor les ha dado por medio de las enseñanzas que hemos compartido, nos traen a nosotros también muchísima edificación. No dejen de hacerlo, es muy bueno ver de que el Señor les está a ustedes revelando su verdad, trayéndoles cada día mayor crecimiento, entendimiento de Él, y que eso háganlo partícipe a todas las personas que les rodea, porque de eso se trata, que nos edifiquemos mutuamente como cuerpo de Cristo y de esa manera le conozcamos más y más. Bueno, Pedrito ya está conectado. Buenos días, Pedrito, qué rico poderte ver. Ayer te saludé, te veías un poquito cansado, pero bueno, espero que hayas recuperado ánimo, hayas podido descansar. Yo sé que no ha sido fácil este tiempo para ninguno de nosotros, pero es parte del trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer y parte de la expresión de Cristo, que seamos hospedadores los unos de los otros en amor, en misericordia, aunque a veces puede ser un poco difícil. No estamos acostumbrados a vivir así de esa manera. Sandrita, qué rico que estás conectada. Ahí donde estás, nos alegramos que estés recuperándote. Es muy bueno saber que las cosas van bien. Tú confía en el Señor. Acuérdate que las cosas obran por fe, por medio de Cristo Jesús, para la bendición de nuestras vidas. Descansa en Él, que si hay algo que se sale del control del hombre, está bajo el control de las manos del Señor, y eso es más que suficiente. ¿Ok? Cada día pasamos nosotros todos diversas dificultades, situaciones, pero el Señor nos dijo que no íbamos a ser ausentes de eso, que todo eso era parte de la vida y en cada momento Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, saludamos a todos los que están aquí en Noruega, les damos un gran saludo, los que están en Suecia. Luis Carlos, ya veo que te conectaste por ahí también, saludos. Buen día, sí, buen día, amados, para ustedes también, desde Suecia, todos los que están aquí en Noruega, conectados, los que se conectan desde Perú, desde Colombia, les mandamos un gran saludo también. Los de Estados Unidos, los de Alemania, también hemos podido compartir con amigos que hemos tenido durante años, que ahora se conectan desde Alemania también. Muy rico saber de que lo que estamos compartiendo también les está llegando a ustedes para edificación. Miguel también está por ahí conectado, delicioso poder compartir así. Y esperamos que de pronto ustedes de Suecia puedan venir, no dentro de mucho, a visitarnos. Sería rico, aunque todavía como que las leyes de poder entrar aquí no están muy claras. Pero poco a poco vamos a ir mirando. Bueno, yo creo que vamos a empezar a mirar el tema de hoy, lo que hemos venido compartiendo. Voy a tratar de añadirles un poquito en lo que tiene que ver con la temática que vimos el otro día de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Hoy le puse como título La gracia parte 2. Yo creo que para eso es necesario que yo haga un pequeño recuento un poquito rápido de qué es la gracia, o cómo se manifestó, en quién habita. Yo creo que hablamos la semana pasada de que la gracia no es un concepto, no es una enseñanza, no es una doctrina, no es algo que se pueda palpar, sino que está personificada y que vino a ser vigente y a manifestarse en esta tierra por medio de Cristo Jesús. De que los apóstoles dijeron, lo que hemos visto, lo que hemos palpado en cuanto al verbo de gracia, ¿sí? Aquel en donde vimos la verdad y la gracia de Dios habitando corporalmente, ¿en quién? En Cristo Jesús. La gracia de Dios se evidencia entonces a la vida de nosotros en Cristo Jesús. Bueno, entonces, para empezar, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia, ¿sí? Ya sabemos que la gracia es Cristo manifestada y en Cristo Jesús está o habita o es la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
O sea, que no es algo que nosotros hagamos, sino que es don de Dios. Cristo, el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios en medio de nosotros, por Él somos salvos, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creo que todo eso lo tenemos ya claro, de que la salvación no es por cosas que hagamos, no es por cosas que dejemos de hacer, sino es por el regalo o el don o la manifestación de la gracia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. ¿En quién? En el mismo Cristo Jesús. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una de las cosas que tratamos de definir la semana pasada es que la ley para nosotros, que somos o éramos gentiles, se puede pensar de dos maneras, ¿no? Cuando hemos estudiado sobre la ley y la gracia, muchas veces hemos hecho semejanza a la ley de Moisés, pero definíamos la semana pasada de que tú y yo, como gentiles, que no somos judíos de nacimiento, no hemos experimentado lo que es vivir la ley de Moisés, pero que sí habita en nosotros una ley que es la ley del gobierno de la carne, ¿cierto? O el gobierno de la vida natural, donde es gobernada por el príncipe de este siglo, del cual nosotros sí estábamos sujetos a ese estilo de vida. Entonces, todo comportamiento, decíamos, que no es bajo la gracia de Dios o el nuevo nacimiento o guiado o dirigido por el Espíritu de Dios, sino que es dirigido por la mente carnal de las emociones o de las pasiones corporales o físicas y mentales, todo eso es parte de la vida o la ley que se ejecuta en la vida de nosotros los gentiles, ¿sí? O sea, vivimos bajo una ley, ¿sí? Vivíamos bajo una ley, que era la ley del régimen carnal, donde operábamos por los deseos de nuestra mente, por los deseos de nuestra carne, por los deseos de nuestras pasiones, apartados de la ciudadanía de Dios, mas ahora que estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, de la gracia de Dios que hemos recibido por Cristo Jesús, Señor nuestro, vivimos de esa manera totalmente diferente. Dos gobiernos diferentes, uno sometido por el pecado, otro libre por la luz y la libertad de Cristo que nos ha venido a mostrar, revelarnos al Padre su gracia y su amor. Entonces, todo comportamiento que no obra en Cristo Jesús por el Espíritu Santo es por naturaleza una obra de la carne o de la ley natural o pecaminosa. ¿Ok? Entonces, todo lo que no es del Espíritu no es gracia. En otras palabras, no es de Cristo. Eso lo comentábamos un poquito la semana pasada. Hablábamos en Romanos 7, 4, 6, que dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan eso? Nosotros hemos muerto a la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Por el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro. O sea, no más del pecado, esclavos del pecado, sino del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Fruto para Dios. Entonces, el Señor habla en varias ocasiones, dice, considerados muertos al pecado y vivos para Cristo. Dice también de que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino para el Señor, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y por lo tanto, aquellas obras que ahora yo voy a vivir, las voy a vivir en la gracia y en la bendición del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, para yo ya no ser esclavo del pecado, sino para ser dirigido, guiado, enseñado y formado a la medida del varón perfecto por el Espíritu de Dios. Esa gracia manifestada en nosotros. Bueno, veo que se siguen conectando gente. Ana, buenos días. Mi papá también, muy buenos días, papá. Bueno verte por este canal, ya que no nos hemos podido ver en carne todavía. Pero bueno, ahí seguimos. Dice, porque mientras estábamos en la carne, la ley de este siglo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley carnal, o sea, humana, la forma humana de obrar, en nuestros miembros nos llevaban en fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
creo que ya hemos establecido ese punto, ¿cierto? Lo tenemos bastante claro la semana pasada y ahora pues haciendo énfasis en esta semana de que había un régimen antiguo, vivíamos en las pasiones desordenadas de nuestra mente, nuestra carne, el gobierno que habita en el mundo general, donde el príncipe de este mundo que gobierna es Satanás y que entonces éramos esclavos por eso. Vino la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, por el cual, por medio de la fe, creyendo en Él, venimos a experimentar el favor y la bendición de Dios para salvación, para ser muertos al pecado y ahora vivos para Cristo, guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, las Escrituras nos enseñan que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que la ley tenía un tiempo de formación o que era un tiempo limitado, que tenía un cumplimiento, pero que después de eso, el fin de la ley se manifestó cuando Cristo vino, murió y resucitó. Ahí viene a empezar a funcionar la manifestación de la gracia de Dios en medio de nosotros. ¿Por medio de quién? De Cristo. Recuerden, la gracia no es un tema, la gracia no es una doctrina, la gracia no es una serie de enseñanzas, la gracia no es algo que tú puedas palpar y coger, sino la gracia es algo que tú experimentas, es algo que tú vives. Es la manifestación de Cristo siendo formado en ti por su Espíritu para poder experimentar y mostrar una naturaleza de cual tú has sido hecho partícipe. En San Juan capítulo 1, versículos 17 y 18 nos dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí? Estamos hablando de la ley de Moisés. Las leyes que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, pero que eran mucho más que 10 mandamientos, a los cuales los judíos vivían bajo ese sistema, ¿no? Fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido a conocer? Por medio de Cristo Jesús, la gracia abundante del Padre que ha sido para con nosotros. ¿Sí? No una temática, no una ley de aprendizaje, no una forma de vida, sino la misma expresión de la naturaleza, del carácter de Dios que se manifiesta por medio de Cristo Jesús en el nuevo nacimiento para nosotros, viene a mostrarse. Ahí conocemos la verdad y qué es vivir la gracia de Dios. Voy a tratar de aclarar eso un poquito más adelante. Como les decía, en Romanos 10:4 dice que porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Acuérdense que hablábamos, como les dije al comienzo, de la ley mosaica, pero también la ley que operaba en nuestros miembros, o que a veces quieren tener manifestación, una ley que es carnal y humana, por la cual que nos lleva al pecado. Aquí nos dice que el fin de esa ley es Cristo, que Cristo llevó en su muerte el pecado de nosotros, esa ley que nos gobernaba, ese dominio de las tinieblas que estaba sobre nosotros por causa del pecado de Adán, que todos nosotros fuimos, adoptamos ese pecado y lo llevamos en nosotros hasta que Cristo vino y condenó el pecado en su carne, clavándolo en la cruz y exhibiendo públicamente y venciendo sobre todas estas potestades que nos tenían bajo esclavitud. Nosotros fuimos trasladados del gobierno antiguo, del pecado y de la muerte, ¿sí? Del que estamos hablando aquí, la ley del pecado y muerte de la vida carnal y humana, a el nuevo régimen del Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro, el nuevo gobierno que es por el Espíritu, por la gracia y favor de Dios en Cristo Jesús, por medio de la fe, para que tú y yo ya no vivamos como esclavos del pecado, sino como vivos para Dios, ya no siendo nosotros aquellas personas que viven bajo los deseos de la carne, la concupiscencia de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros deseos, que nos llevan automáticamente a pecar o a ser desobedientes a la voluntad de Dios, mas ahora somos libres en Cristo
para poder hacer, conocer y vivir en la voluntad de Dios. Entonces, una pequeña como definición. Es difícil definir un poquito la gracia porque definir la gracia es como tratar de definir a Dios. ¿En qué sentido? Que Él es infinito, que se manifiesta de muchísimas formas. Porque la gracia, como les decía, como no es una cosa, ni es una temática, ni es una enseñanza, sino que es algo que expresa profundamente a Dios mismo, tratar de definirlo es como tratar de ponerle palabras al Dios infinito. Pero lo que sí sabemos es que la gracia no es algo que se puede aprender, sino es algo que se vive en el diario vivir, ¿sí? Y que viene a tomar forma en nosotros a la medida que vamos conociendo a Cristo, ¿sí? Esa gracia se evidencia en obras y se evidencia en vivencia personal a la medida que vamos conociendo más y más al Señor. Pero bueno, para tratar como de traer un poquitico más de sustancia y entender un poquito más la gracia, escribí de esta manera: la gracia es la expresión del carácter de Dios en los que han sido hechos participantes de su naturaleza. Note bien, la gracia es la expresión, no el conocimiento. Usted puede conocer en cuanto a la gracia muchísimas cosas. La gracia es esto, la gracia es lo otro, la gracia es así, pero es una expresión. La gracia tiene una expresión. ¿Y la expresión de qué? Del carácter de Dios en los que han sido hechos participantes de su naturaleza. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que cuando hablamos de naturaleza, hablamos de aquellos que han nacido del Espíritu. Nicodemos le hace la pregunta: ¿cómo puedo yo ser parte de ese reino, Señor? Pues le dice el Señor Jesús: tú tienes que nacer de nuevo, porque no puedes ser partícipe del reino de Dios si no has nacido del Espíritu. O sea, no puedes ser tú participante de esa naturaleza divina si el Espíritu de Dios no habita en ti. Eso es lo que le estaba diciendo. Y estamos viendo que la manifestación de la gracia de Dios es la expresión del carácter, ¿sí?, de Dios en la vida de aquellos que han nacido del Espíritu, o sea, sus hijos. Así como la naturaleza de nuestros padres, con sus valores, con su moralidad, con aquellas cosas que nos han enseñado durante la vida, deberían reflejarse en la vida de nosotros como buenos hijos que hemos aprendido buenos valores. De la misma manera, la gracia de Dios que viene del Padre, el carácter del Señor, mostrado por medio de Cristo Jesús y por el Espíritu morando en nosotros, debería expresar, ¿sí?, ese carácter en la vida de nosotros, ¿sí? Entonces es una expresión, eso se puede ver, se puede palpar en el sentido de que tú puedes expresar y a otra persona va a poder ver o conocer la gracia de Dios en acción, ¿sí? Bueno, la gracia es recibida por fe, porque así como Cristo, en el cual habita corporalmente, se recibe por fe, para expresar que la naturaleza de Dios en buenas obras. Aquí hay un punto que quiero dejar bien claro. Con esto yo no estoy diciendo que el fin de la gracia, o sea, el propósito de la gracia es hacer buenas obras. No, ¿ok? Porque a veces se puede entender eso. No, pues entonces tú has recibido a Cristo Jesús, la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, para que hagas buenas cosas o hagas buenas obras. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy tratando de decir es que la expresión de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios en nosotros trae por naturaleza buenas obras. O sea, la expresión de la gracia, de la multiforme grandeza de Dios, de su amor, su bondad, su misericordia, su dominio propio, su autoridad, el reflejo de Dios en la vida de una persona se manifiesta como en obras buenas, porque hay una naturaleza que trae una expresión. Acuérdense que hemos hablado en varias ocasiones de que cada cosa da fruto según su género. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida mía, aparte de Dios, guiada por la naturaleza humana o la ley del hombre pecaminosa, va a llevar unos frutos naturales. No tiene que esforzarse. Es obvio que si yo planto una manzana, una semilla de manzana, ese árbol me va a dar manzanas, no me va a dar bananas.
Así estamos hablando aquí, de que la gracia de Dios, por naturaleza, a la medida que el carácter de Dios se va formando en ti, por la fe en Jesucristo, por la obra del Espíritu, obrando en tu vida en una forma real, va a expresar ¿qué? Buenas obras. ¿Sí? Entonces, las buenas obras en sí no son el fin, pero evidencian la formación de una persona que cada día va creciendo en, en la expresión del carácter del Señor en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo? Espero que me estén entendiendo, que no sea muy complicado. Hágame así si va entendiendo, si no, voy a tratar de explicar de otra manera, poco a poco. Vamos a ver si... Pero creo que estoy tratando de ser lo más claro posible, porque esto no son teorías, esto son realidades que cada uno de nosotros vivimos. Cristo viene a nuestra vida con una razón de ser. Cristo nos llamó, nosotros por fe le conocemos. Él nos enseña a dar y nos da a conocer el Padre. Y esa fue lo que Él decía. Padre, yo he venido a este mundo para que ellos te conozcan a ti y a mí, porque esa es la vida eterna. La vida eterna no es algún día, es ya, aquí y ahora. Cuando tú conoces a Jesucristo, estás y empiezas en el camino de la vida, porque Él es la vida, así como Él es la verdad, así como Él es el camino y así como Él es la gracia de Dios manifestada a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que nosotros, por medio de la relación con Él, vayamos creciendo de gloria en gloria, de gracia en abundancia, para que podamos, ¿qué? Reflejar, expresar el carácter de Cristo, el carácter de Dios, que se manifiesta como en obras buenas. Bueno, yo creo que me están diciendo que estoy claro, que bueno, que entonces quiere decir que vamos por buen camino. Bueno, mira lo que dice en Romanos 5.1. Dice así, Romanos 5.1, que fuimos justificados por Cristo, pues como por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Sí? Podemos entrar a experimentar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús por medio de la fe, ¿sí? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios que se manifiesta y se va manifestando cada día más en nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Noten eso. Cristo, el regalo, el don de Dios, la gracia de Dios en medio nuestro, dice que cuando éramos débiles por causa del pecado, murió por nosotros los impíos. Dice en el número 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que está tratando de decir ahí es que, bueno, de pronto alguien podría considerar la opción de querer morir por alguien que es bueno o que es justo. Por lo menos lo considere, lo piense. Pero morir por un impío, por uno malo, eso cuesta mucho más. Piénselo usted. Si usted sabe que hay una persona que es buena, que no hace mal a nadie y que lo han condenado de muerte, puede ser de que usted, por el afecto, el amor y que le tiene, considere tomar el lugar. Y le digo, si lo hace, eso es gran cosa, tremenda cosa. Pero considerar morir por un pecador, malhechor, que no tiene nada bueno, esa es otra experiencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Cristo murió por nosotros los impíos, ¿sí? Que de bueno no teníamos nada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios
para la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gracia de Dios se evidencia a la vida de nosotros por medio de Cristo Jesús, de que Él se manifestó a nosotros, de que Él tomó nuestro lugar, de que Él cargó nuestro pecado cuando no lo merecíamos, ¿sí? Y nos da la promesa de su Espíritu para que nosotros ahora podamos venir a ser participantes de esta justicia, la justicia del Señor Jesucristo, puesta sobre nosotros, ¿sí? Porque en Él fue cargado todo el pecado de nuestras obras, para que ahora nosotros podamos ser justificados delante del Padre, reconciliados con Él, ¿sí? Sigue en el 12 diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, sabemos de quién está hablando, de Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Voy a explicar un poquito ese punto para que ustedes entiendan. Antes de que llegase la ley de Moisés, o antes de que nosotros tuviéramos conciencia de que lo que el pecado es, nosotros obrábamos, vivíamos, hacíamos cosas, pero no teníamos idea o a veces pensábamos de que estaba incorrecto. ¿A qué me refiero? Digamos usted, ahorita yo estoy enseñándole a mi hijo a manejar. Vanesita, gracias a Dios, ya sacó el PAS y le fue muy bien, pero ahora Adrián está en el proceso de aprender. Las leyes de la carretera nos dice que si tú manejas a 50 kilómetros por hora, si dice la señal 50 y tú manejas más rápido de 50, estás rompiendo la ley, estás yendo en contra de la ley. Puedes llevar una penalidad por causa de conducir demasiado rápido. Pero imagínese usted si cuando tú manejaras no hubiera ninguna señalización. Podrías manejar a 100, a 150, a 80, y como no hay ninguna ley que diga que eso está equivocado, pues tampoco había ninguna forma de poner una penalidad, ¿cierto? Pues eso es lo que dice aquí, de que la ley se mostró, nos puso, para que nosotros pudiéramos ver de que lo que estábamos haciendo era incorrecto en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la naturaleza de Dios, y por lo tanto pudiéramos juzgar y decir, wow, pero aquí estoy infringiendo la voluntad del Señor. Pero esa ley, pues no podía hacer nada sino mostrarnos de que estábamos mal. Ahora, la manifestación de la gracia por medio de Cristo Jesús, en donde el Espíritu de Dios viene a transformar vidas, porque la ley no podía transformar. La ley de Moisés, ni tampoco la ley del hombre por la que vivíamos nosotros, la ley de este mundo, no transforma vidas para vida. No puede. ¿Por qué? Porque es una ley natural, es una ley del antiguo hombre, es una ley carnal que viene con nuestros miembros, que no tiene nada que ver con lo espiritual. No podía transformar. Mas ahora, por medio de Cristo Jesús, que viene a darnos vida en Él, hemos sido trasladados por su muerte, del reino del pecado y de la muerte al reino de su Hijo amado Jesucristo, donde podemos empezar a vivir una vida diferente, muertos al pecado, vivos para Dios, por la gracia manifestada en Cristo Jesús. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? El favor de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de la naturaleza y de la expresión de Dios de amor y del carácter de Dios expresado por medio de Jesucristo, abundó en gran manera para que nosotros pudiéramos disfrutar de ella, cargando el pecado en Cristo y trayéndonos a nosotros a la libertad y al conocimiento de Él. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, como Cristo no sucede como pasó con Adán. Porque ciertamente el juicio
vino a causa de un solo pecado. Por un solo pecado vino un juicio para condenación de todos los hombres. Pero el don, o sea, Cristo Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Sí? O sea, por uno pecado vino la maldad para todos, pero por causa de muchos pecados, ahora por medio de Cristo, nosotros somos perdonados. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este punto es bien importante, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, Jesucristo, los que reciben esta abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que tener fe en Jesucristo, conocerle a Él, es llegar a conocer al Dios Padre, su gracia, su carácter, cómo Él trabaja con su Espíritu en nosotros para que lleguemos a crecer y poder dar a evidenciar, a mostrar, a exponer cómo es la naturaleza de Dios por medio de nosotros los hombres. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros como hijos de Él podamos expresar la multiforme gracia que Él tiene, la multiforme carácter, naturaleza, en medio de todo lo que nosotros hagamos. ¿Sí? No algo aprendido, sino algo vivido. La gracia de Dios debe expresarse cuando hablas, en la forma como piensas, dirigido por el Espíritu, para que lo que hables sea palabras de edificación, lo que pienses esté alineado a la voluntad de Dios. Recuerden que si hay alguien que mostró cómo se vive la gracia de Dios fue Jesús. Y Él dijo, yo no vengo a hacer ninguna obra mía, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y nada hago si Él no me dice qué es. Mostraba y evidenciaba el cuidado para con las personas que estaban pasando por mayor tribulaciones, dificultades, en sanidad, en perdón de pecados, en misericordia, en ayuda, en servicio, lavando los pies, llamando al que recolectaba los impuestos para que llegara salvación a esa casa. Ahí se estaba evidenciando de forma palpable la gracia de Dios para con los hombres. ¿Para qué? ¿Para que conocieran una serie de enseñanzas? No, para que conocieran la gracia de Dios que habitaba corporalmente en Cristo y que Él quiere que nosotros nos llenemos de ella y le conozcamos porque expresan es el carácter del Señor. Y ese carácter del Señor, Él quiere que nosotros podamos llegar a reflejarlo en medio del mundo en el que vivimos a todas las personas. ¿Sí? A todas las personas y que nosotros mismos podamos disfrutar de ese fruto, de esa gran bendición que es vivir en la voluntad del Padre. ¿Ven? Bueno, entonces, para ir concluyendo, dice, que reine la ley del Espíritu de vida en nosotros, para que podamos expresar la naturaleza de Dios de la que hemos sido hechos partícipes por la obra redentora de Jesús. Acuérdate que ni a ti ni a mí nos transforma unas doctrinas, no nos transforman. A ti no te transforman unas leyes o unas enseñanzas bíblicas. No te van a transformar. Tampoco te va a transformar una reunión dominical. Tampoco te va a transformar el que tú vayas a la iglesia todos los días, ni que leas la Biblia todos los días. Si esas cosas que hacemos no nos están revelando a Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios se evidencia por fe en Cristo en la vida de nosotros. Acuérdense que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que se crea que Él existe y que es en Cristo Jesús que Él se manifiesta. Entonces, lo mucho que tú puedas hacer, las muchas actividades eclesiásticas, no van a transformar una vida. Tú puedes, la imposición de manos de alguien por orar por ti, no te van a transformar. Lo único que transforma de adentro hacia afuera
es la comunión con Cristo. Cuando empiezas verdaderamente a experimentar la gracia de Dios, el carácter de Cristo por medio de ese Espíritu, habitando en tu vida y formando en ti un nuevo ser, transformándote de adentro hacia afuera. Hay un punto interesante que quiero añadir aquí antes de terminar, que tiene que ver con la dinámica de la gracia. Un poquito la dinámica, ¿cómo opera eso? Nos capacita, ¿sí? Nos dirige, nos enfoca, nos da sabiduría, nos corrige los pensamientos por la fe en Cristo Jesús para poder caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, es algo que tiene un dinamismo, que es de todos los días, es de un caminar. No es algo que pasa por allá. No, eso se ejecuta en el diario vivir, tiene una dinámica diaria que se evidencia en una expresión. Para mostrar un poquito eso, de pronto debería mostrarles un poquito en Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, porque la fe y la gracia van unidas la una con la otra. Se evidencia la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aunque estos hombres de los cuales está hablando aquí vivían bajo la ley de Moisés, yo me atrevo a decir que la gracia de Dios se manifestó en la vida de estas personas que vivían bajo la ley mosaica. ¿Pero qué? Pero que estaban viviendo situaciones que por medio de la fe en aquel que había de venir, por aquel del que ellos esperaban, ¿sí? El Redentor, o por lo que habían sido enseñados en la ley, se manifestaron grandes bendiciones y virtudes en las vidas de ellos. Por ejemplo, habla de Enoc, dice, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Una cosa palpable, una expresión real, ¿sí? No es algo por allá como que anda en el mundo, no son realidades en la vida de las personas que se manifestaron por la fe en Dios, ¿sí? Y si estos son hombres en donde no habitaba el Espíritu de Dios, porque vivían antes de Jesucristo, ¿sí? Y tuvieron una experiencia de el favor, la gracia, la bendición, la justicia, el amor del Señor, ¿cuánto más nosotros? Miren lo que dice después. Dice, por ejemplo, en Noé, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Ustedes han escuchado del arca de Noé. ¿A qué me estoy tratando de referir con esto? De que la gracia de Dios es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que en las realidades de tu vida, como en la realidad de la vida de Noé, como en la realidad de la vida de Enoc, se manifiestan por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que traigan sanidad en medio de enfermedad, para que traigan paz en medio de tormentas, para que traiga fuerzas donde no las hay, para que corrija nuestra mentalidad de una manera antigua de vivir equivocada a la nueva voluntad de Dios de cómo debemos pensar y caminar, ¿sí? A eso es lo que estoy tratando como de expresarles a ustedes. Como les decía, como la gracia no es una enseñanza de puntos, ni es doctrinales, ni son cosas que tú recibes así, ¡puf!, sino es algo que tú vas cada día creciendo en Cristo Jesús, en las obras que se evidencian por medio de vivir esa gracia de Dios, que es multiforme, tiene muchísimas formas de expresión. Por eso tratar de definirla es como tratar de definir a Dios, prácticamente imposible, pero que tenemos evidencia de ella, sí, se manifiesta en nosotros cada día en amor, en misericordia.
¿Me escuchan ahora? No, no se escucha. Espera un A momento. ver, vamos a mirar. Espera un segundito. Algo pasa con el sonido. Disculpen un momento, voy a acercar la cámara a ver si encuentro cuál es el error. A ver. Que tengo la cámara así, pero es que es para ver si puedo arreglar el problema. ¿Me escuchan ahora sí? Tengo la cámara así, pero es que es para ver si puedo arreglar el problema. ¿Ya está bien? ¿Me escuchan ahora sí? Tengo la cámara así, pero es que es para ver si puedo arreglar el problema. Sí, ya se escucha. Ok. Listo, perfecto. Bueno, pero ahora me perdí. No sé por dónde iba y creo que lo que les estaba diciendo era bastante Era lo importante. que pasaba con ellos y Ah. la gracia se expresaba a través de ellos por esos ejemplos. Gracias, sí. Como les decía, como la gracia no es algo teórico, algo por allá lejano, algo que se aprende y se vive por una serie de leyes, sino que es algo que se expresa y se vive. Les estaba hablando de estos, les llaman héroes de la fe. ¿Por qué? Porque la gracia se ejecuta y se viene a manifestar por medio de la fe en Cristo. Y aquí, no sé si les logré hablar sobre Enoc, pero dice que Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Una cosa real, ¿sí? No murió, se manifestó y se fue vivo para el cielo. Noé, dice que, ustedes han escuchado la historia de Noé, dice que hay un eco. Hay un eco. ¿Me escuchan? ¿Hay eco? ¿Me escuchan? Háganme así, a ver si me escuchan otra vez. Parece que se cayó esto. Listo, ¿me escuchan? Ok, disculpen, no sé qué es lo que está pasando con el internet hoy. Hablamos de Noé, de que Noé con el diluvio, ¿sí? Por la fe, y la confianza en Dios, supo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Le fue mostrado lo que tenía que hacer. Así de la misma manera tú y yo, por medio de la fe y del conocimiento del Señor, el Señor nos va a mostrar a nosotros cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir. Eso es parte de la manifestación de la gracia de Dios en la vida de nosotros. Les comentaba sobre Abraham y Sara, que les fue prometido un hijo y tenían grande edad, ya iban a llegar a los 100 y 99 años y no. Les comentaba como yo he visto eso, lo he visto en carne propia, de una persona cerca a mí, de que durante años esperando hijos y no, pero en la fe y en la confianza de que Dios que sabe todas las cosas y se manifiesta el Señor, no solamente dándole 2, sino dándole 4 hijos, ¿sí? Esas cosas no son de la nada. Es la manifestación de la multiforme gracia de Dios, de la grandeza del Señor para con el hombre, del favor y la buena voluntad que Dios ha tenido con nosotros, que es por medio de Cristo. Acuérdense, Él tomó el lugar de nosotros en la cruz, el justo por el injusto, como leíamos, de que de pronto puede ser que alguien puede considerar la posibilidad de morir por alguien que no ha hecho nada malo, pero morir por alguien que ha cometido muchos males, cosa brava. Pero eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Tomó el pecado, tomó la muerte, el juicio, para que tú y yo pudiéramos llegar a participar, conocer, palpar, vivir lo que es el amor y la gracia de Dios, que se manifiesta como por su Espíritu Santo en Cristo Jesús, que ha venido a morar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar esta vida eterna, que no empieza en un futuro, sino que empezó ya, desde el momento que lo conociste al Señor Jesús, y que cada día vas creciendo y vas añadiéndole a tu madurez para tener mayor expresión de esa naturaleza, de ese carácter de Dios, de esa dinámica viva de la gracia de Dios que opera a través de ti y de mí, ¿sí? Como les decía, el árbol lleva fruto por sí solo, expresa unas obras, y como les decía al comienzo, el fin de la gracia no es que tú hagas obras, no, sino de que se exprese el carácter de Dios, la naturaleza de Él, de que vivas su esencia, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Van a haber buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y en donde Dios se habita, ahí hay buenas obras, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, hay entendimiento, hay revelación, hay control, hay manera de poder entender cómo solucionar las dificultades de la vida, ¿sí?
como les pasaba a estos hombres aquí, en fe confiando, vieron cosas en sus vidas manifiestas. Y no es el único. Aquí habla de David, aquí habla de José, habla de Moisés. Bueno, habla de cuántas personas que hemos leído en la Biblia que por la fe en Dios obtuvieron en su carne propia, evidenciaron la bendición de Dios. Y yo digo, si esto fueron personas que no pudieron experimentar lo que es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, morando en sus vidas, ¿cuánto más nosotros, tú y yo, podemos llegar a palpar, experimentar y expresar lo que es la gracia de Dios habitando y formándose en una persona? ¿Sí? La ley del pecado terminó con Cristo. Para ti ya no más, ya no más. Dice que ya no sigamos viviendo nosotros conforme a los pecados antiguos, a la antigua manera de vivir, sino que nos consideremos ahora muertos para el pecado y vivos para Dios. ¿Por qué? Porque a ti te ha sido dada la bendición de ser partícipe de una nueva naturaleza, ¿sí? Para que puedas conocer la multiforme gracia de Dios, que se manifiesta en tantas maneras, porque las vidas nuestras todas son diferentes. A mí se expresa de una forma, a ti de otra, en tu enfermedad, en tu salud, en tu matrimonio, en tu economía, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu crecimiento espiritual. Ahí es que se va evidenciando el carácter de Cristo siendo formado en nosotros, para que le conozcamos cada día más, ¿sí? Bueno, yo creo que con eso concluyo, de que así es, la gracia del Señor no le podemos poner un número, no le podemos decir esto es, esto no, porque se evidencia poco a poco a la medida que le vamos conociendo. Es algo que es dinámico, todos los días, la gracia de Dios es nueva para nosotros, creciendo. Si ayer conociste algo del Señor, hoy se le puede añadir más para que haya mayor expresión de esa naturaleza, y el fruto es evidente, se puede notar, se puede ver, se puede palpar. ¿Por qué? Porque es Cristo obrando, y en donde Cristo está hay vida y en abundancia. Bueno, que tengan muy buen día. Disculpen las molestias del sonido, no sé qué fue lo que habrá pasado. Creo que es la primera vez que nos pasa, pero vamos a estar pendiente que no vuelva a pasar. Incomoda un poquito. Sean grandemente bendecidos. Yo sé de que a la medida de que ustedes vayan creciendo en relación con el Señor, van a poder evidenciar en sus propias vidas la gracia de Dios todos los días. Amén y amén. Que tengan buena tarde. Hasta la próxima.